La anterior generación del Ford Explorer que conocíamos aquí en Europa era un todoterreno de 5 metros de longitud, 7 plazas y una mecánica híbrida enchufable. Pero esto ha cambiado radicalmente. Ahora tenemos un SUV de segmento C y 100% eléctrico. Este coche está construido sobre la plataforma MEB del grupo Volkswagen, misma plataforma que utilizan, por ejemplo, el Audi Q4 e-tron, el Volkswagen ID.4 o el Skoda Enyaq. Pero la marca americana ha modificado la puesta a punto de este coche para que tenga un tacto de conducción más deportivo que el de sus hermanos de plataforma. De hecho, es curioso porque este coche al volante difiere mucho, por ejemplo, de las sensaciones que nos transmitiría un Skoda Enyaq. Quedaos a ver este vídeo porque va a ser muy interesante. Le damos las gracias a Ford Arcomóvil, concesionario oficial Ford en la región de Murcia, por dejarnos probar el coche. Esto es Top Drivers y hoy probamos el Ford Explorer 2024. Me resulta bastante curioso que Ford utilice el nombre Explorer para este coche porque cuando todos escuchamos Explorer se nos viene a la cabeza un todoterreno de grandes dimensiones, pero no, en este caso tenemos un SUV de segmento C que mide 4,46 metros de longitud, que son 12 centímetros menos que un Volkswagen ID.4, y también mide 1,87 metros de ancho, es un coche bastante ancho, y 1,63 metros de alto. Y además, otro dato también muy interesante, este coche tiene 19,3 centímetros de altura libre al suelo, que es una altura bastante generosa para tratarse de un SUV eléctrico, 100% eléctrico, que como sabéis tiene las baterías colocadas en el suelo del coche. Como en todos los coches 100% eléctricos, este Ford Explorer tiene una parte frontal que está carenada casi por completo para mejorar el coeficiente aerodinámico y así reducir el consumo eléctrico de este coche. Fijaos, por ejemplo, en esta pieza que no estaría presente si tuviéramos un motor de combustión y que además alberga el nuevo logo de Ford. En cambio sí que tenemos algunas aperturas en la parte inferior. Fijaos que detrás de esta apertura tenemos un radiador y aquí tenemos también estas aperturas que son las Air Curtains, que sirven para mejorar el coeficiente aerodinámico del coche. Este Explorer está disponible en el mercado español con dos acabados: Explorer, que así es como se llama el acabado de acceso, y Premium. Esta unidad cuenta con el acabado Premium. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Bien, el acabado Explorer viene de serie con llantas de 19 pulgadas, que ya son bastante grandes, pero es que este viene de serie con llantas de 20 pulgadas. Y además en opción podríamos pedir otras de 21 pulgadas. Ahí es nada. Con el acabado Explorer no tendríamos de serie estos faros matriciales, que sí que son de serie con el acabado Premium. Más detalles, tenemos por ejemplo la cámara de 360 grados de serie con este acabado Premium, y en el umbral de las puertas tenemos la inscripción Explorer. Esto solo viene de serie, como os digo, en el acabado más equipado. Y además quiero que os fijéis en otro detalle: este coche tiene mucha superficie acristalada gracias a que en el pilar C tenemos cristal, no tenemos plástico. Por lo tanto, el interior de este coche, como luego vais a ver, es muy luminoso. Y como estamos probando un coche 100% eléctrico, tenemos que hablar de los tiempos de recarga. Estamos probando una unidad con el motor eléctrico de 286 caballos. Con este motor, el Ford Explorer equipa una batería de 77 kWh de capacidad útil. Ojo, si estuviéramos probando la versión de 340 caballos, tendríamos una batería de 79 kWh de capacidad. Este coche puede recargar en corriente alterna a una potencia máxima de 11 kilovatios. Y en corriente continua, con esta batería de 77 kWh de capacidad, podríamos recargar a una potencia máxima de 135 kilovatios. Si tuviéramos la batería de mayor capacidad, la de 79 kWh de capacidad, tendríamos una potencia máxima de recarga de 185 kilovatios. Según Ford, esta batería puede recargarse desde un 10 y hasta un 80% en 28 minutos. Os propongo un juego en el interior de este Ford Explorer. Similitudes y diferencias con un ID.4, si tenéis también en la cabeza el interior de un ID.4. Similitudes. Este cuadro de instrumentos digital de 5,7 pulgadas es el mismo que el de un ID.4. Toda esta botonera para subir o bajar las ventanillas, que como sabéis funciona de la siguiente forma, es un poco curiosa. Tenemos aquí solo dos botones. ¿Dónde están los botones de las ventanillas traseras? Pues tendríamos que pulsar este panel táctil que pone Rear, y ahora sí, fijaos que se sube o baja la ventanilla trasera. Ahora, si
volvemos a pulsar, podríamos subir o bajar las ventanillas delanteras. Más similitudes con el ID4. Los mandos que tenemos detrás del volante también son los mismos y heredados de Volkswagen. Esta palanca selectora de la caja de cambios, que como siempre os digo, en los coches eléctricos caja de cambios es un decir, porque no tienen caja de cambios la inmensa mayoría, pero esta palanca selectora es la misma que en Volkswagen, así como esta de los limpiaparabrisas. Esas son las similitudes, pero ahora vamos a fijarnos en las diferencias. Para empezar, calidad y ajuste de materiales. Como siempre en Ford, a mí me gustan mucho. Para mí es de las mejores marcas generalistas que tenemos a día de hoy. Por ejemplo, en la parte superior de la puerta tenemos este plástico blando y mullido. Después, todo este material que recubre la puerta es piel sintética, al igual que esta piel que recubre los asientos, es piel sintética que Ford llama Sensico, una piel que, como os digo, da un tacto muy agradable y a mí personalmente me gusta mucho. Nos vamos a la parte superior del salpicadero. Para empezar, gracias a este acabado premium, tenemos estos altavoces de Bang & Olufsen que no vendrían si tuviéramos un acabado de acceso. Después tenemos el head-up display, que además se ve a las mil maravillas, y tenemos también aquí sí, plástico duro. Otro aspecto que me gusta mucho de Ford, suelen incluir inserciones de plástico con símil de fibra de carbono. La tenemos aquí en el salpicadero y la tenemos aquí también en la consola central. A mí estas inserciones en símil de fibra de carbono personalmente me encantan. El volante, como podéis ver, está achatado por la parte inferior y por la parte superior. Me parece bastante cómodo, bastante ergonómico, pero ojo, tenemos estos mandos ápticos que a mí personalmente, como siempre os digo, no me terminan de convencer, sobre todo, más que por el funcionamiento aquí, es que cuando estoy conduciendo a este botón, que es el que activa la calefacción del volante, fijaos que la activa, bueno, pues le he dado varias veces sin querer. Quizá en el restyling Ford debería repensar dónde colocar estos botones o poner botones físicos en los cuales no vamos a tocarlos de forma accidental, pero como os digo, cuando estaba manejando el volante, fijaos que por ejemplo a veces cambio así la mano para girar cuando estoy aparcando, a veces he tocado sin querer este botón, sobre todo en el lado derecho. Ahora nos vamos a la pantalla. Como podéis ver, es un pantallón al estilo del Ford Mustang Mach-E de 14,6 pulgadas y que tiene varias cosas que a mí personalmente me encantan y me gustan bastante más que la pantalla que tiene el Volkswagen ID4. Para empezar, está colocada en posición vertical, se ve perfectamente y sobre todo lo que más me gusta es que tenemos el sistema operativo, aunque evidentemente parte del de Volkswagen, pero le han dado una capa completamente diferente en Ford y a mí personalmente me gusta mucho más la de Ford porque, como sabéis, bueno, el sistema operativo de Ford para mí es de los más fáciles de usar a día de hoy en cualquier coche, es muy intuitivo. Por ejemplo, aquí en este botón tenemos los modos de conducción, aquí nos vamos al menú principal, donde podemos configurar la pantalla de 1000 formas, pero bueno, esto no es nada comparado con lo que os voy a enseñar ahora. Si os fijáis, la pantalla está colocada en una posición casi completamente vertical, casi a 90 grados. Esta es la mejor posición de la pantalla a la hora de conducir porque tenemos la información situada en una parte más alta, excepto la climatización, que siempre va anclada, independientemente del menú que utilicemos, la climatización siempre va anclada aquí en la parte inferior. Ahora, si queremos, por ejemplo, manejar mejor la climatización, le damos a cualquier botón y nos va a aparecer aquí el menú específico de la climatización en una posición más elevada. Pero ahora, ¿qué queremos? Por ejemplo, los rayos del sol reflejan demasiado en la pantalla y no se ve bien. Fijaos que podemos mover manualmente esta pantalla. Hasta en 30 grados se puede configurar en una posición, digamos, más acostada para que los reflejos del sol no den tanto en la pantalla, o si, por ejemplo, a nosotros nos gusta llevarla más en esta posición. Como os digo, a mí personalmente, mientras conduzco, prefiero llevarla en esta posición a casi 90 grados. Y si os fijáis, una vez que la ponemos en esta posición de 90 grados, ha aparecido este hueco para dejar objetos, un hueco que es también muy llamativo. ¿Y por qué es llamativo y novedoso este hueco? Os explico. Ford llama a este hueco My Private Locker y que viene a significar mi taquilla privada. ¿Por qué lo llama Ford así? Pues muy sencillo. Fijaos que en este hueco cabe, por ejemplo, el teléfono, cabe una cartera. Cuando nosotros vamos a abandonar el coche, si queremos guardar algo, simplemente lo tenemos que dejar aquí, bajamos la pantalla, se queda completamente cerrado, es un hueco privado, pero más aún cuando cerramos el coche, la pantalla se bloquea y no podríamos subirla, es decir, aunque quieran acceder a nuestro coche, rompan un cristal, no van a poder acceder a este hueco y por lo tanto todo lo que tengamos aquí guardado se va a quedar perfectamente guardado. Más aún, a no ser que sea alguien que conozca perfectamente el Ford Explorer, no va a saber ni siquiera que tenemos este hueco debajo de la pantalla.
Vamos a hablar ahora de las motorizaciones eléctricas disponibles para este Explorer, porque a día de hoy son 3, pero a finales de año se va a unir una cuarta variante, además como acceso a la gama, que va a constar de un único motor eléctrico situado aquí en el eje trasero y 170 caballos. Posteriormente tenemos otra variante con un único motor eléctrico y 204 caballos. Después tenemos esta unidad que estamos probando con un único motor eléctrico situado aquí en el eje trasero, por lo tanto es tracción trasera, 286 caballos, 545 Nm de par y con unas prestaciones muy buenas. Tenemos un 0 a 100 en 6,4 segundos y una velocidad máxima limitada a 180 km por hora. Luego, en la prueba de conducción, os explicaré por qué la velocidad máxima es tan baja. Y por último, como tope de gama, tenemos una variante de 340 caballos, dos motores eléctricos, uno situado aquí en el eje trasero y otro en el eje delantero, y además es la única variante que evidentemente cuenta con tracción integral al tener un motor eléctrico por eje. Vamos a hablar ahora del precio de este Ford Explorer. Ojo, os voy a dar los precios según el configurador de Ford, sin descontar las ayudas a la compra de un coche eléctrico, porque como sabéis, en España las ayudas a la compra de un coche eléctrico son ayudas indirectas, es decir, no se restan del precio del coche, sino que tenéis que pedirlas a Papá Estado y os las devuelven con posterioridad en la declaración de la renta. Así que precio según el configurador. Este coche parte de los 44.500 euros con el motor eléctrico de 204 caballos, así que es previsible que cuando esté disponible el motor de 170 caballos baje considerablemente el precio de partida de este coche. Si nos vamos a esta unidad con el motor eléctrico de 286 caballos, tiene un precio de partida de 48.000 euros con el acabado de acceso y 51.000 euros con el acabado premium. Es muy curioso, me resulta muy curioso que el Volkswagen ID.4, que como sabéis es prácticamente el mismo coche que este, tiene un precio de partida 2.000 euros superior, parte de los 50.000 euros con el motor de 286 caballos, mientras que este parte de los 48.000 euros. Muy curioso. Por lo tanto, un consejo de Top Drivers: si queréis este coche, comprad el Ford Explorer. Otra característica que suelen tener en común la inmensa mayoría de coches eléctricos es que, al tener una disposición mecánica que permite tener más espacio en el interior, tenemos unas plazas traseras muy buenas en cuanto a cotas. Fijaos, tenemos 77 centímetros de espacio para las rodillas, que es una muy buena cota. Fijaos todo el espacio que me sobra para el asiento, un asiento que está puesto para mi estatura, un 80, y fijaos que podemos meter los pies debajo del asiento. Y además, otro detalle, en la plaza central, como no tenemos túnel de transmisión, tenemos también bastante espacio libre. Tenemos doble salida de aire, doble salida de USB y por último os quiero enseñar que, como os comentaba antes, en el exterior, al tener el pilar C con tanta superficie acristalada, tenemos también muy buena visibilidad y luminosidad en estas plazas traseras. Otra diferencia de equipamiento entre el acabado de acceso y este acabado premium es que, como acabáis de ver, aquí tenemos apertura eléctrica del portón, que no es de serie con el acabado de acceso. Tenemos 470 litros de capacidad, que si hiciéramos una clasificación entre los SUVs que miden menos de 4,5 metros, se encontraría de la mitad hacia arriba con estos 470 litros. Esos litros de capacidad es si contamos con este doble fondo, que como podéis ver, si tenemos la bandeja colocada en esta posición superior, sirve para guardar los cables de carga, pero si quitamos la bandeja, quitamos los cables, tendremos esos 470 litros. Así, en esta configuración tendríamos 450 litros. Como podéis ver, como en todos los SUVs, tenemos una boca de carga muy grande y además unas superficies muy regulares para cargar objetos. Y por cierto, me ha llamado la atención otro aspecto. Fijaos, cuando pulsamos este botón para cerrar el maletero, suena esta musiquilla que os puede parecer chorra. ¿O por qué suena esta musiquilla? Bueno, pues os lo explico. Cuando estamos cerrando un portón eléctrico, muchas veces, si nosotros le damos al portón y hay por aquí otra persona cargando objetos, no se da cuenta que le hemos dado, le puede llegar a dar en la cabeza. Así que esta musiquilla, aunque os parezca una tontería, es muy útil. En muchas ocasiones he visto como maleteros, portones eléctricos, llegan a dar en la cabeza de muchas personas. Así que, nada, una musiquilla muy útil. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Ford Explorer. Bueno, la verdad es que hacía tiempo que no probaba un coche eléctrico y echaba un poco de menos ese punch, esa forma tan bruta que tienen los coches eléctricos de entregar la potencia y que te pega al asiento. Bueno, voy a empezar la prueba de conducción, yo creo, por la característica más interesante de este coche, y es que Ford ha realizado cambios específicos en el chasis de este coche para que su conducción no se parezca en nada a la de un Volkswagen ID.4 o a la de un Skoda Enyaq. Y es que la marca americana ha realizado cambios en los muelles, en los amortiguadores, en las barras estabilizadoras,
también en el control de estabilidad y en la asistencia a la dirección para que este coche tenga un tacto de conducción mucho más deportivo que sus hermanos de plataforma. Todos estos cambios que Ford ha realizado en el chasis de este coche, os aseguro que le vienen como anillo al dedo. También es cierto que bajo mis preferencias a la hora de conducir, este coche tiene un comportamiento dinámico mucho mejor que el de un Skoda Enyaq. Y me explico, pensad un momento. Estamos conduciendo un coche sobreelevado, con un centro de gravedad alto, también un coche que pesa bastante. Este coche pesa en concreto 2090 kilos. Si tuviéramos una suspensión blanda, no sería capaz de controlar todas las inercias que genera esta carrocería sobreelevada. Por eso es especialmente importante que en este tipo de coches las marcas utilicen una suspensión más firme, y Ford lo ha hecho. Por eso este coche es un coche que cuando llegamos a una curva enseguida apoya en las ruedas exteriores y no tiene balanceos indeseados de la carrocería. Bueno, tiene un comportamiento muy bueno en carretera, os lo aseguro. Aún así, no pensad que estamos conduciendo un coche con una suspensión firme o incómoda, que no. Este coche tiene una suspensión de mucha calidad, se nota, es un coche que filtra muy bien todas las irregularidades del terreno y perfecto, por ejemplo, para realizar un viaje largo por autovía. Otro aspecto siempre muy importante cuando estamos conduciendo un coche eléctrico, su consumo y la autonomía. El consumo medio homologado para este coche, según Ford, es de 13,9 kWh a los 100 km y la autonomía homologada en ciclo WLTP es de 602 km. A ver, el consumo eléctrico de un coche eléctrico depende muchísimo, pero muchísimo, del tipo de conducción que hagamos. Por ciudad nos vamos a poder acercar perfectamente a esos 13,9 kWh a los 100 km. Por autovía, con control de crucero, hay mucha diferencia, por lo que he podido comprobar en este coche, entre 110 y 120 km por hora. Y es que también los coches eléctricos son muy sensibles a la resistencia aerodinámica. Más velocidad, más resistencia aerodinámica y gastan más electricidad, iba a decir combustible. Bueno, por autovía a 110 km por hora este coche está en el entorno de los 17 kWh a los 100 km. Si subimos a 120 km por hora, va a subir a 19 kWh a los 100 km. Todo ello nos da un consumo medio aproximado de 17,5. Si para hacer esos 602 kilómetros tiene que gastar 13,9 kWh a los 100 km, con esos 17,5, que es una cifra bastante real de consumo que podemos obtener en este coche, pues nos vamos a ir aproximadamente a unos 450 kilómetros de autonomía. Ese podría ser una autonomía bastante real que podríais obtener en este coche. De hecho, esta mañana cuando he cogido el coche lo he desenchufado de la carga y había cargado la batería hasta el 91% y el propio ordenador de a bordo nos ponía 451 kilómetros de autonomía. Así que bueno, como ya sabéis, todas las marcas mienten en los ciclos de homologación, pero en cambio el ordenador no miente en la autonomía, y es que estaría bien que el coche nos mintiera y nos dejara tirados. Así que bueno, como os digo, 450, 60, 70 kilómetros, apurando mucho la batería. En cuanto a este motor de 284 caballos, la verdad es que el coche corre muchísimo. Esos 6,4 segundos que tiene de aceleración en el 0 a 100, bueno, pues ya os dan una idea de que es un coche muy rápido. Sinceramente, yo veo absurda la versión de 340 caballos, a no ser que vayáis a necesitar la tracción integral habitualmente, pero de lo contrario, la versión de 340 caballos la veo completamente absurda, además con la entrega de potencia que, como os he dicho antes, tienen los coches eléctricos, que es inmediata. Fijaos, vamos a seleccionar el modo Sport de la conducción, lo tenemos ya seleccionado. La forma en que empuja este coche es que es impresionante. Esos 545 Nm de par que tiene, bueno, la verdad es que hacen que el coche empuje como un auténtico demonio. Quizá una versión más sensata sería la de 204 caballos. Esa versión la hemos probado en el canal, en el Volkswagen ID4, si no recuerdo mal, que probamos la versión de 204 caballos, y también tiene unas prestaciones más que de sobra y, como os digo, no os va a hacer falta más. Yo, si fuera a comprar este coche, probablemente lo compraría en la versión de 204 caballos. Vamos a ver, por cierto, la aceleración de 0 a 100 de este Explorer. Bueno, vamos a disfrutar del 0 a 100 de este Explorer. Siempre es una experiencia divertida hacer una aceleración de 0 a 100 con un coche 100% eléctrico, porque ya sabéis que la entrega de potencia y par son inmediatas, y la forma en la que te pegan al asiento este tipo de coches, bueno, no tienen desde luego que comparación con un coche con motor de combustión. Vamos a seleccionar el modo Sport, que ya lo tenemos seleccionado. Ahora vamos a pisar el freno, pisamos a fondo el acelerador
y vamos a ver si somos capaces de igualar esos 6,4 segundos. Vamos allá. La aceleración, como os digo, es inmediata. El 0 a 60 en 2,92 segundos, impresionante, y el 0 a 100 en 5,60. Bueno, hemos mejorado prácticamente un segundo con respecto a los datos oficiales de Ford. Bueno, y por último, para terminar la prueba de conducción, me queda por explicaros, os lo he comentado antes que os lo iba a explicar, por qué este coche tiene una velocidad punta de tan solo 180 km por hora con 286 caballos. Esto, bueno, en un coche con un motor de combustión sería una velocidad punta muy superior. ¿Pero por qué? Bueno, para empezar, porque está limitada, pero aunque no estuviera limitada, la velocidad máxima tampoco sería muy superior. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de coches eléctricos, y este exactamente igual, no tiene caja de cambios. Al no tener caja de cambios, tenemos las revoluciones que tenga el motor. En un motor de combustión tenemos 5, 6.000, 7.000 revoluciones. Aquí en un motor eléctrico no sé el dato exacto porque a veces las marcas les cuesta bastante trabajo ofrecerlo, pero tendríamos en el entorno de unas 22, 23.000 revoluciones, imagino, en este motor eléctrico. Cuando llega a ese tope de revoluciones, como no tenemos más marchas que desmultipliquen, una caja de cambios que desmultiplique la relación de cambio a las ruedas, pues nos quedamos en esas 22.000 revoluciones, llegamos a esas 22.000 y se acabó la velocidad punta, no va a empujar más. Así que, como os digo, los coches eléctricos por lo general tienen una velocidad punta bastante baja, pero bueno, esto es algo que sinceramente, como solo podemos ir a 120 km por hora aquí en España, no tiene sentido que tengan una velocidad punta mayor, ni yo la he hecho en falta. Bueno, amigos, pues esto es todo lo que os tenía que contar de este Ford Explorer. La verdad es que es un coche que me ha convencido, habiendo probado ya en el canal el Volkswagen ID4 y el Skoda Enyaq. Este coche me ha convencido por su comportamiento dinámico, y además, otro dato bastante llamativo es que, como os he comentado antes, es un coche más barato que el ID4 a igualdad de motorización. Así que bueno, me parece un producto muy interesante este Explorer, además con un precio competitivo, ya no solo comparado con el ID4, sino comparado con el resto de coches de este segmento en el mercado de coches 100% eléctricos, por supuesto, no en coches con motor de combustión, pero pensad que tiene un precio de partida de 44.500 euros, que para un coche de este tamaño es un precio bastante competitivo, como os digo, dentro de los coches 100% eléctricos. Así que nada, un coche que me ha sorprendido gratamente, me ha gustado mucho su comportamiento dinámico y que merece la pena que le echéis un vistazo si estáis buscando un coche en este segmento y en este nivel de precio. Nada más, dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros este Ford Explorer y os leo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.